del comportamiento. Hoy tenemos un invitado que es Diego Londoño. Él nos va a hablar sobre diferentes perspectivas que hay en la biología evolutiva para tratar el comportamiento humano. Él ya en segundos le voy a dar paso a Diego. Por favor, si tienen preguntas, las van haciendo en el chat y no olviden permanecer con los micrófonos apagados. Entonces, sin más, Diego, empieza. En algunos momentos yo te voy a interrumpir por si hay preguntas en el chat para que las respondas. Listo, vale, espérate yo a ver si ya puedo compartir. ¿Ahí ven la presentación? Sí, ahí vemos tu pantalla. Listo, vale. ¿Empiezo ya? Sí, dale. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Londoño. La imagen pues publicitaria era esta, pero en realidad el gasosiego es esta presentación, que fue una presentación que hice. Yo estoy haciendo una maestría en biología evolutiva entre Holanda y Alemania, y digamos di un coloquio sobre este tema. Adaptado, en inglés pues suena mejor que en español, sería como algo así como adaptado, adaptativo y adaptándose, perspectivas evolutivas sobre el comportamiento humano. Bueno, la presentación ya la tenía lista, entonces digamos, lo que hice fue subir el archivo a la nube y traducir, digamos, toda la presentación. Entonces, igual revisé la traducción, pero pues a veces fitness se traduce como, no sé, ejercicio físico, pues cosas así. Entonces, si algún error sale por ahí, pues discúlpeme, pero igual revisé la traducción, entonces espero que no haya quedado pues por ahí ningún error de esos. Entonces, a la estructura de la presentación, primero pues hablaré del estudio del comportamiento adaptativo en la ecología del comportamiento, la ecología de la conducta también pues como se conoce, que es en general, ¿cierto? Y no estudia solo los humanos, y pues hablo de esta perspectiva en general porque pues es como la más común para abordar problemas evolutivos sobre el comportamiento en general, aunque también hay pues está la psicología comparada, pues también la genética conductual en otros animales, etcétera. Pero digamos que tradicionalmente ese enfoque del estudio del comportamiento en general ha sido más como dominado por la ecología de la conducta o ecología del comportamiento. Luego vamos a ver las 4 perspectivas como principales hoy en día sobre el comportamiento humano, que son la ecología del comportamiento humano, psicología evolucionista o evolutiva. Pues de aquí en adelante trataré de, le llamaré evolutiva, pues porque en español, en inglés sería evolutionary psychology y no hay como confusión con el término, pero en español, pues dado que la palabra evolutiva antes de Darwin se usaba para referirse al desarrollo, a la ontogenia, pues hay una confusión en el español. O sea, la psicología evolutiva en español se le llama sobre todo a la psicología del desarrollo, y la psicología evolucionista, pues como ya el término estaba en el español, psicología evolutiva, pues se le llamó psicología evolucionista en español, pero pues evolucionista tiene más un carácter en otros contextos ideológicos. Entonces a veces como que a ciertas personas no nos gusta tanto el término psicología evolucionista, sino bien psicología evolutiva. Pero entonces ya saben que de aquí en adelante, pues cuando hable de psicología evolutiva, será psicología evolucionista. También de la evolución cultural y la coevolución gen-cultura, genes-cultura, pues sería mejor una vez ahí, o teoría de la herencia dual, pues que también le llaman. Por ejemplo, aquí nos falta una perspectiva que sería la sociobiología, pero la sociobiología, digamos, no es tan trabajada actualmente, digamos que es como la madre de varias de esas perspectivas. Y casi nadie actualmente se llama sociobiólogo, pues porque igual estuvo implicado en muchas polémicas políticas e ideológicas pues en su época, en los 70s y eso, y en los 80s. Entonces, pues no mucha gente se llama a sí mismo sociobiólogo. Y bueno, al final pues compararé las perspectivas y veré si se pueden integrar o realmente son perspectivas en competencia. Y pues bueno, estos puntos acá abajo, no sé si ven mi señalador, o sea, mi mouse, o hay alguna opción aquí para señalar. Pues en el momento no se ve. No se ve. Se ve tu puntero, se ve tu puntero. Sí, se ve el puntero, listo, vale. Bueno, entonces, digamos, esta parte de aquí de adaptación y comportamiento adaptativo será como, digamos, lo que guiará, digamos, todo el viaje, pues, por estos temas. Dado que, pues, muchas de las discusiones a nivel científico, religioso, político, se dan porque los términos no están claros, o la gente cuando habla de ciertas cosas, cuando habla de ciertas palabras, no está refiriéndose a lo mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa en ciencia. Entonces, digamos, la confusión de términos sobre qué es adaptación y qué es un comportamiento adaptativo
ha también sido la causa de muchos de los problemas y las confrontaciones que ha habido entre las perspectivas. Entonces, digamos, esta diferenciación y estas palabras van a aparecer constantemente pues, a lo largo de la presentación. Y pues bueno, también a lo largo de la presentación pues van a ver que constantemente estaré comparando perspectivas y enfoques, diciendo, bueno, esta hace esto, lo que le falta a esta lo hace esto, etcétera, ¿cierto? Digamos que también guiará mucho cómo se dará la charla. Entonces, bueno, para empezar, el primer punto, que es la ecología del comportamiento, pues cuando uno va a estudiar el comportamiento de una perspectiva evolutiva, pues una pregunta fundamental es, ¿qué es un comportamiento adaptativo? Y pues la ecología del comportamiento busca responder a esta pregunta a través de modelos de optimización. ¿Qué son estos modelos? A ver, sabemos los que no sean, no sé si hay gente, pues que debe haber gente que no esté muy familiarizada a veces, perdón, que no esté muy familiarizada con el concepto de los conceptos biológicos. Creo que fitness es muy común, pero pues voy a explicar. Fitness es como digamos, el éxito biológico que tiene un individuo, pues, o un paquete, o unos genes, o una información como tal, qué tanto se replica, qué tanto sobrevive, ¿cierto? No, sobrevivir no es lo único importante, también importa qué tanto te replicas, ¿cierto? Si digamos, yo sobrevivo mucho en el tiempo, me duro 100 años, pero no me reproduzco, pues mi fitness será cero, que es la fecundidad, pues, por la supervivencia. Y bueno, en este caso, pues el fitness es difícil, igual difícil generalmente de medir, y lo que hace uno es medir como cosas indirectas del fitness. Una medición más o menos fácil, pero indirecta del fitness es el beneficio energético. Entonces, por ejemplo, tomemos este cangrejito, ¿cierto? Que tiene que comer. El forrajeo es un rasgo, pues, que tiene que ver mucho con el fitness o con la ganancia energética. Y bueno, digamos, aquí vemos una gráfica de beneficios y una gráfica de costes. Cuando los costos superan a los beneficios, pues es una estrategia no adaptativa, pues o mal adaptativa, en realidad el organismo no va a dejar mucha descendencia o el fitness va a ser muy malo, pero cuando los beneficios sobrepasen los costos, pues será mucho mejor. Entonces, digamos, aquí esta línea sería como la que más representa el mayor éxito reproductivo, el mayor fitness. Entonces, este fenotipo, este rasgo como tal, puede ser un rasgo morfológico, conductual o lo que sea, pero en este caso conductual, será el que se vaya fijando o aumentando en frecuencia la población porque es el más adaptativo. Aquí, por ejemplo, podría ser el caso que el cangrejo pues vaya a un lugar donde hay muy buenas presas, pero va a haber un montón de depredadores y será muy peligroso. Entonces, digamos, la supervivencia va a estar muy afectada. Entonces, eso va a hacer que los costes sobrepasen los beneficios, ¿cierto? Entonces, bueno, la estrategia que maximiza el fitness se considera adaptativa y se seleccionará pues en el tiempo. Ahora, eso también pues se ha aplicado al comportamiento humano. Esto, digamos, la ecología del comportamiento humano toma como los mismos modelos de optimización o muy parecidos pues de la ecología de la conducta o el comportamiento general y la corrobora con datos etnográficos. Estos generalmente parten como de modelos y van al campo, sobre todo se enfocan en sociedades de cazadores-recolectores, en sociedades no industriales, para ver si las hipótesis de optimización, por ejemplo, se confirman a través de los datos. Pero pues una pregunta muy pertinente es, bueno, o sea, uno a veces no escucha mucho de que en una misma especie de cangrejos pues varíe demasiado el comportamiento de forrajeo, etcétera. Puede ser que porque no haya sido muy estudiado, puede ser porque no exista tanta variación. Pero pues en los humanos pues es evidente pues la gran variación de comportamiento que hay. Entonces una pregunta muy pertinente es, bueno, entonces, ¿cómo explicas que era tantas diferencias entre poblaciones humanas? Y de hecho pues esta gran variabilidad es la que a veces lleva a que mucha gente sea muy escéptica frente al estudio del comportamiento humano desde un punto de vista evolutivo. Porque, digamos, ha quedado mucho la idea de que cuando uno habla de factores biológicos, habla de factores estáticos, ¿cierto? O factores como fijos, que son como incambiables, que es más bien una concepción, creo yo, pues religiosa e ideológica, pues, porque es como la oposición naturaleza-cultura, ¿cierto? O naturaleza-educación, que la naturaleza es vista como algo fijo, ¿cierto? Creado por Dios y que es estático, y la cultura y la educación es algo más que puede cambiar al individuo, pero pues sabemos que con las concepciones evolutivas esto fue cambiando, ¿cierto? Digamos, la biología sobre todo actualmente se trata más de procesos dinámicos, ¿cierto? Por eso es que están en constante cambio, ¿cierto? Y no de cosas fijas, de organismos fijos que están en una población. Digamos, el organismo va desarrollándose durante la ontogenia, puede cambiar de estrategias, etcétera. Entonces, bueno, la respuesta pues, que da la ecología del comportamiento humano a esta pregunta de la variabilidad
se da diciendo que la respuesta es que nuestra especie tiene una adaptabilidad extrema, una plasticidad fenotípica extrema, ¿cierto? Porque gran parte del repertorio de comportamientos que nos diferencia de otras especies se dio en el Pleistoceno, pues que estuvo marcado por muchos cambios ambientales, y como hubo tantos cambios ambientales, digamos, nosotros como especie desarrollamos un gran repertorio de comportamientos. No sé, pues los que estén familiarizados con las estrategias reproductivas R y K, pues las R pues son, por ejemplo, pues muchos roedores que tienen una gran cantidad de hijos, o algunos herpetos también que tienen una gran cantidad de descendientes, pues, y algunos sobreviven, sobre todo cuando tienen que lidiar con el cambio ambiental muy rápido. Se basan en que haya una alta tasa de mutación. De hecho, las especies con estrategias R de reproducción tienen una tasa de mutación demasiado alta comparada con las estrategias K. La estrategia K es más la que tiene que ver con un cuidado parental, con un organismo más como que tiene poca descendencia y que le dedica mucho cuidado parental a la descendencia, como los humanos, por ejemplo. Estos organismos pues tienen un poco más de plasticidad fenotípica, digamos que su comportamiento es un poco más adaptable, es un sistema pues que permite que no solo depender de los genes, sino también de la plasticidad a nivel comportamental. En este caso los humanos serían también otro ejemplo pues de eso. Entonces lo que ellos dicen es que esa plasticidad da lugar a ciertas reglas de decisión de este tipo. Por ejemplo, en el contexto X, hacer A, y en el contexto Y, cambiar a B, ¿cierto? Es una estrategia, digamos, como simple, pero pues serían un montón de reglas, no solo dos reglas pues, de comportamiento, que darían lugar a la explicación de por qué hay tanta variabilidad en los comportamientos. Para ver un ejemplo de cómo este enfoque pues, estudia este tipo de temas, podemos tomar un comportamiento muy ligado al fitness, ¿cierto? Que es los sistemas de apareamiento. Sabemos que en las poblaciones humanas tenemos poblaciones monógamas, poligínicas, poliántricas y promiscuas, ¿cierto? En este caso, tomé un ejemplo de poliandría, pues porque es una estrategia no muy conocida, ¿cierto? No muy común. Cuando uno generalmente habla de poligamia, generalmente la gente piensa en poliginia, pues porque es un poco más común, pero pues quise traer este ejemplo, pues porque es interesante ver también casos de poliandría. Esto se da en el Tíbet, y en esta zona, digamos, hay muy pocas tierras de cultivo. Es un desierto montano que rodea pequeñas tierras de cultivo. Y lo que pasa es que, claro, como la familia tiene ese terreno y tienen generalmente más de un hijo, no pueden ellos heredarle esa pequeña tierra que tienen a todos los hijos, no pueden redividirla, ¿cierto? Es como muy malo, pues, como para la familia, pues, y sus descendientes. Entonces, lo que hacen es que el hijo mayor es el que generalmente hereda las tierras de cultivo de los padres. ¿Y qué pasa? Pues como los hermanos no tienen tierra, lo que hacen ellos es que cuando el hermano mayor se casa, los hermanos también se casan conjuntamente con esa esposa soltera. Y todos trabajan junto a la granja, y todos los bienes de la granja pues van para ellos. ¿Qué pasa? Pues que igual el hermano mayor probablemente tenga más descendencia, pero igual también puede haber descendencia de los otros hermanos. Entonces, en este caso, con estas reglas de decisión, en el contexto X, el contexto X sería cuando hay pocos recursos, hacer A sería únete al matrimonio de tu hermano mayor. Y cuando las tierras de cultivo son un poco más grandes, pues hay más abundancia de agua, etcétera, más productividad, hay un cambio de estrategia. O sea, muchas veces, entonces lo que hacen los hermanos es, bueno, decir, listo, ya hay como mejor prospectos, ya los hermanos buscan cada uno su propia esposa. Y la poliandría, pues ya se vuelve más una especie de monogamia, o una poliandría no tan extrema. Eso es como un ejemplo, pues, de esta regla de decisión que estudia la Human Behavioral Ecology, que es la ecología del comportamiento humano, pues que en inglés se llama Human Behavioral Ecology. Por ejemplo, en el forrajeo, que es lo que vimos con el cangrejo, cómo obtener comida, pues uno también puede tomar este ejemplo para ver el comportamiento adaptativo. Uno puede pensar que aquellos individuos que se alimentan más eficientemente, que digamos que cazan más, dejarán la mayoría de los descendientes. Pero una pregunta muy pertinente es, bueno, si digamos este individuo acá caza más, ¿cierto? Y alimenta mejor a su familia, y se alimenta mejor él, ¿será que los descendientes heredan esa capacidad de cazar más? O sea, ¿será que heredan algo? Es decir, este comportamiento de cazar más, ¿será que es codificado por los genes? Y es una pregunta muy pertinente, porque es que es una de las grandes críticas que se le hace a la ecología del comportamiento humano. Y ellos toman
presunción, una perspectiva que se llama el gambito fenotípico. Pues gambito no es una palabra muy usada en el español, pero en el ajedrez se usa mucho para hablar de cuando se sacrifica una pieza en el ajedrez con miras a tener una posición ventajosa pues en el futuro, ¿cierto? En este caso ellos sacrifican entender los mecanismos, sean genéticos, psicológicos, sociales del comportamiento. Es decir, es como una especie de conductismo. Pues no es una especie de conductismo, sino que es algo similar. Es ver al amante como una caja negra. Ellos se preocupan es por el comportamiento, ¿cierto? Van a medir comportamientos y esos comportamientos, digamos, aumentarían en teoría el fitness, ¿cierto? O tienen más beneficios energéticos para el individuo. Entonces, el gambito, ¿por qué llama gambito? Porque ellos sacrifican estas explicaciones, no se enfocan en si son genéticas, psicológicas o sociales, y obviando esto, generan pruebas, modelos para generar hipótesis, y prueban estas hipótesis, ¿cierto? Y pues lo que ellos han encontrado, pues son cosas muy interesantes, sobre todo en sociedades no industriales, y pues ellos dicen, bueno, pues dado que hemos encontrado cosas tan interesantes, pues no vale mucho, pues estamos dispuestos a sacrificar, entender si eso es genético, psicológico o social, porque igual no tenemos información muy interesante. Entonces, bueno, igual aquí sigue la pregunta. Cuando hay individuos y estrategias con alto Diego, fitness... Hola. ¿podrías parar un momento? Es que creo que hay problemas con el audio. ¿Alguien Vale. más tiene problemas del audio? Con el audio, perdón. Escuchando bien. En ese caso, por favor, Aime, revisa bien tu equipo porque estamos escuchando la mayoría. Ok, vos estás escuchando Espejo bien. Listo. Sí, otros están escuchando bien. Continúa. Bueno, vale. Si tiene problema con el audio, entonces si quieren salgan y vuelvan a entrar a la sala a ver si puede ser eso. Bueno, y Espejo, y pues si hay alguna pregunta por ahí pertinente, pues como algo básico que sería bueno explicar, pues me decís para ir también a explicarlo. Gracias. Sí, claro. Bueno, entonces aquí una pregunta fundamental es, bueno, ¿qué es lo que se hereda? Si se hereda algo, porque es que cuando uno habla de evolución, pues digamos, la herencia es como una de las cosas fundamentales pues de la evolución. Entonces aquí se preguntaría ¿qué se selecciona? ¿Se selecciona algo? Y esta pregunta pues de abajo muy fundamental, ¿es el comportamiento adaptativo lo mismo que una adaptación? Entonces aquí vamos a hablar de esos dos conceptos, respuesta adaptativa y adaptación, y por qué pueden ser diferentes. Para esto voy a tomar a Stephen Jay Gould, pues, que es un biólogo muy importante pues, en el desarrollo de la teoría evolutiva, y también pues, a nivel de divulgación científica es uno de los mejores divulgadores pues, en biología evolutiva que hay, o que hubo, pues ya murió. Pero él escribió contra Lewontin, que Lewontin sí sigue vivo, hasta donde sé. Ese artículo, bueno, Spandrel en español es como enjutas, pues que ahorita explico qué es, de San Marco, y el paradigma panglosiano, una crítica al programa adaptacionista. Ese artículo es muy importante porque pues definió varias cosas. Una de ellas es un concepto muy importante de la biología evolutiva, que pues ya no se usa tanto el término Spandrel, sino byproduct. Pues uno sobre todo cuando leyendo papers lee sobre todo byproduct, pero es como lo mismo. Y es las enjutas, pues en la Basílica de San Marcos en Venecia, son esas cositas que ven acá, esos triangulitos, ¿cierto? Que están muy bien decorados y eso. Y pues, y que bueno, uno dice, son muy bonitos y demás, que entonces uno debería pensar, no, el artista, el arquitecto, pues quiso hacer esta cosita así triangular, muy bonita y eso, y decorarla, pues, y ese es el propósito de esta estructura, es adornar, pero no, resulta que el propósito de esta estructura es que este mero arquito acá no puede sostener una cúpula. Y entonces lo que pasa es que esta parte de acá, pues esta parte de aquí plana, es la que ayuda a sostener la cúpula. Es decir, esto es un subproducto, un byproduct de estos arcos de acá, ¿cierto? Entonces, para él, digamos, hay muchos rasgos en la biología, en los seres vivos, que no tienen por qué ser adaptativos, ¿cierto? O ser adaptaciones, sino que son subproductos de otras cosas. Entonces aquí ellos hablan del paradigma panglosiano, porque pues aquí se basa en la novela de Voltaire, Cándido o el optimismo, donde en esa novela hay un personaje que se llama el doctor Pangloss, y Pangloss, pues Voltaire lo que quería hacer era como una sátira a Leibniz, que Leibniz, digamos, tenía una perspectiva para darle solución al problema del mal que pues, se remonta a Epicuro y es por cómo un Dios todopoderoso pues, puede permitir el mal en el mundo, y lo que decía Leibniz es que ese es el mejor de los mundos posibles, es decir, no podría haber un mundo donde haya menos mal que este, ¿cierto? Ese es el mejor de los mundos posibles. Y pues Voltaire, con el doctor Pangloss, lo que hace es que en este libro pues pasan un montón de situaciones
desafortunadas, y Pangloss siempre dice, no, todo esto es perfecto, pues es lo mejor, ¿cierto? No hay como error acá. Pues que de hecho todavía pues uno ve religiosamente, Leibniz era cristiano, pero uno también ve gente no cristiana que también pues considera que este universo pues es perfecto y todo lo que sucede actualmente pues es perfecto tal y como está. Digamos, en la biología también está esa perspectiva, de alguna forma, según Gould, y es que creer que todo, digamos, todos los rasgos que tú ves en un organismo eh, están perfectamente acoplados pues a las presiones ecológicas. Es decir, todo rasgo que tú veas en un organismo es perfecto para la situación en la que evolucionó. Entonces, digamos, en este artículo hace una crítica muy fuerte a eso, y pues hace una crítica al programa adaptacionista de la biología evolutiva. Entonces aquí, él, para enfocarse en el debate, habla de qué es una adaptación, ¿cierto? Entonces aquí habla de él, dice una adaptación o el buen, digamos, encaje entre el organismo y su ambiente puede ocurrir a tres diferentes niveles, a tres niveles jerárquicos con diferentes causas. Aquí la cosa es muy importante, pues en la biología evolutiva el problema de la causa es bastante importante, y si son causas últimas, causas próximas, etcétera. Y dice que es desafortunado que nuestro lenguaje se haya enfocado en el resultado común, es decir, en la palabra adaptación, porque llamó estos tres fenómenos diferentes adaptación. Entonces, bueno, entonces lo que él dice es, por un lado está lo que los fisiólogos llaman adaptación, entre comillas, ¿cierto? Que es la plasticidad fenotípica que le permite a los organismos modelar su forma a las circunstancias prevalecientes durante la ontogenia. Es decir, como ejemplo, cuando uno va al Everest, bueno, aquí no creo que muchos hayan ido al Everest, yo no he ido al Everest, pero cuando uno va a una montaña, a una parte muy alta, hay menos cantidad de oxígeno allá, por la presión atmosférica, y lo que va a suceder es que el cuerpo va a producir, por ejemplo, más eritrocitos para volverse más eficiente procesando el oxígeno, ¿cierto? Eso es una adaptación que uno experimenta durante la ontogenia, es decir, durante el desarrollo en la vida. O también cuando uno sale, pues sí, se asolea y produce más melanocitos, y uno se vuelve más oscuro, ¿cierto? No es que uno, al hacer eso, le herede a los hijos, pues, ser más oscuros, o le herede más eritrocitos, ¿cierto? Es una adaptación que se da durante la ontogenia. Eso es una de las definiciones de adaptación. Otra, ya diría él que es una forma heredable de adaptación no darwiniana, que sería la adaptación cultural. Y lo que él dice es que parte del razonamiento de la sociobiología humana, que él criticaba mucho, pues porque él era marxista, pues también junto con Leontin, entonces digamos el marxismo ha sido muy receloso frente a explicaciones biológicas del comportamiento humano, porque el marxismo se enfoca más en pensamiento determinista económico y de alguna forma sociológico después, sobre el comportamiento. Entonces digamos, y él lo admitía, Gould admitía pues que su enfoque marxista pues hacía que él se motivara a discutir ciertos temas que otra gente no discutía. Y en este caso, pues él era crítico de la sociobiología, y decía pues que gran parte de los problemas era que la sociobiología no distinguía una adaptación biológica de una adaptación cultural, ¿cierto? Entonces, en este caso, la segunda definición se referiría a la adaptación cultural, no a la de genética, por así decirlo. Y el tercer concepto sería ya el clásico, pues, que es la adaptación que proviene de los mecanismos darwinianos convencionales de selección sobre la variación genética, ¿cierto? Lo que todos pues vemos como efecto de la selección natural sobre los genes. Entonces lo que dice él es que la mera existencia de un ajuste entre el organismo y el medio ambiente es insuficiente para inferir la acción de la selección natural. Entonces, bueno, entonces es una crítica fuerte para la Human Behavioral Ecology, ¿cierto? ¿Por qué? Este es otro crítico también, junto con, pues que también como Gould critica lo mismo, y es que si las simples correlaciones de los rasgos del comportamiento con el fitness son comportamientos adaptativos, pero eso no quiere decir que sean adaptaciones. Ahorita voy como por ese, vamos a explicar un poco más de eso. Aquí tenemos un cuadrito, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos una pregunta. ¿Es el comportamiento adaptativo? Y por otro lado, ¿es el comportamiento una adaptación? Es un comportamiento adaptativo o una respuesta adaptativa. Es un comportamiento funcional que incrementa el fitness, ¿cierto? El éxito reproductivo. Entonces, claro, uno puede tener comportamientos que aumenten más la descendencia y eso. Pero eso es una cosa, y decir que eso es una adaptación es otra cosa. Una adaptación es un carácter favorecido por la selección natural, por su efectividad en un rol particular. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto se enfoca más en la selección natural como tal, en la tercera definición de acá, ¿cierto? Y pues lo que dice él es que
el mero hecho de que un comportamiento te permita tener más hijos, por ejemplo, o más ingesta energética o lo que sea, eso no basta para decir que algo sea una adaptación y que por lo tanto estemos hablando de selección natural o algo así. Entonces, aquí entra la segunda perspectiva, ¿cierto? Ya después de ver esta crítica de la... Listo. Dale. Digo, antes de que entres a esa segunda perspectiva, entonces te voy a comentar 3 preguntas aquí. Bueno, la primera es una sugerencia de Ed, que nos dice que sería bueno que comentaras en este punto cuál es la definición de comportamiento. También, bueno, te voy a dar las 2 preguntas de una vez, las otras Dale. dos. Aimer nos dice que si entonces la adaptación cultural no es más que una adaptación fisiológica humana al ambiente social. Y Edgar nos pregunta que si Sí, ya. Darwin relacionó en algún momento cultura y evolución. Entonces, Sí, esas bueno, las 2 tres preguntas últimas las voy a responder ahorita, ¿cierto? Cuando hable de evolución cultural, pues es muy importante esas 2 que hicieron y ahorita las vamos a mirar. Y el comportamiento, bueno, pues yo no puse acá ninguna definición de comportamiento, pero digamos, el comportamiento es una especie de, a ver, yo sobre todo lo veo pues en este enfoque, desde el enfoque de la homeostasis, el organismo tiene un equilibrio interno, por así decirlo, y esta relación con el ambiente, ¿cierto? Ahí, digamos, el comportamiento sería aquello que pueda mediar, pueda hacer que ese organismo, ese individuo, responda ante un estímulo ambiental para mantener ese equilibrio, digamos, en el cuerpo o cumplir con ciertas funciones biológicas que tiene, pues, digamos, cuando hay una especie de estímulo adverso, el individuo lo que hace es cambiar, digamos, su posición o, digamos, lo que está haciendo en ese ambiente. Digamos, si estoy en el sol, ¿cierto? Y me estoy quemando, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que mi integridad, por así decirlo, esté en peligro. De lo que yo hago es cambiar de posición para evitar, digamos, ese desequilibrio, ¿cierto? O ese desbalance, pues, interno en el cuerpo, para, digamos, conservar esa integridad y permitir, pues, digamos, que las estructuras biológicas internas, ¿cierto? O mis células, etcétera, se sigan replicando, se sigan manteniendo, etcétera. Si yo no hago, si yo no cambio de posición, pues, o de estado, va a haber un problema y, digamos, no voy a perdurar, digamos, en el tiempo. Entonces, digamos, comportamiento tenía que ver con eso. Pero bueno, no puse ninguna definición, digamos, formal, pues, de diccionario biológico y eso. Me disculpa, pues, por eso. Bueno, psicología evolutiva. Aquí hay una diferencia, pues, ya importante. Y es que para la psicología evolutiva, bueno, ellos lo que piensan es que la mente, nuestra mente actual, está especializada para resolver problemas específicos de la era paleolítica, que es entre 2.6 millones de años y 12.000 años. Bueno, puse, pues, bueno, dice 2.600, no, es 2.6 millones de años y 12.000 años. Y se hace, pues, bueno, se me fue ahí la mala traducción. El hecho es que el objetivo de ellos es encontrar los mecanismos psicológicos que resuelven esos problemas particulares de la era paleolítica. Entonces, ellos lo que plantean es que muchas de las adaptaciones pues, que son adaptaciones porque han sido heredadas y todas las mantenemos, no son ahora adaptativas, ¿cierto? Son adaptaciones, pero ahora no son adaptativas. Entonces, hay un desajuste entre el entorno del pasado y el actual. De hecho, la psicología evolucionista, pues, no es la única que mantiene esto. Esta cuestión de la adaptive lag, que es o el evolutionary mismatch, que es esa diferencia entre lo que estamos adaptados para el pasado, digamos, y cómo es en la mente del presente, pues también lo manejan la medicina darwinista o darwiniana, que por ejemplo, igual que la psicología evolucionista, ve con la obesidad como un problema que tiene que ver con este lag adaptativo. Y es que, claro, como en el pasado no había tanta disponibilidad de azúcares y eso, pues digamos, tener azúcar era un premio o era estimulante, aumentaba la producción de dopamina, etcétera, y uno estaba más motivado a buscar azúcar. Pues, pero ahora actualmente, como hay tanta disponibilidad, pues, de azúcar, pues, y azúcares simples, no complejos, etcétera, no tanto almidón, pues, sino más descompuestos, pues, que tienen una mayor cantidad de índice glicémico. Esto hace, pues, que la gente igual, como tiene el mecanismo de hace mucho tiempo de adicción al azúcar porque es bueno para el cuerpo, claro, tengan obesidad, ¿cierto? También, pues, en la medicina darwiniana, pues, se habla de estar sentados todo el día, pues, que eso tampoco estamos como adaptados a él, entonces eso también da, digamos, problemas en la columna, en las articulaciones, etcétera. Digamos, este evolutionary mismatch es como muy importante para este enfoque. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de una pregunta de comportamiento adaptativo
Sí, lo es. La psicología evolutiva se enfoca en el comportamiento adaptativo. Pero ¿qué pasa? Que ellos se enfocan sobre todo en esta parte de acá, en comportamientos que no es actualmente adaptativo. Entonces aquí, perdón, ¿es el comportamiento una adaptación? Sí. ¿Es adaptativo? No, actualmente no es adaptativo, sería una adaptación pasada. A veces pues también estudian comportamientos actualmente adaptativos, pero digamos el enfoque general de la psicología evolutiva es acá en este cuadrito de acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La psicología evolutiva lo que plantea, y esta es otra crítica pues sobre la Human Behavioral Ecology, la ecología del comportamiento humano, es que la selección natural no puede seleccionar el comportamiento per se, sino que selecciona los mecanismos que producen el comportamiento. Entonces, ¿qué son estos mecanismos? Emociones contextuales, preferencias, predisposiciones. Digamos, miramos que aquí no estamos hablando de cosas deterministas, pues, o que son fijas, digamos, en la vida de un individuo. No, es predisposiciones, preferencias, emociones que dependen del contexto, etcétera, ¿cierto? Hay, digamos, una especie de dinamismo que tiene que ver también con cómo el ambiente está. Es que dicen ellos, los mecanismos psicológicos son complejos y es poco probable que hayan sufrido cambios significativos del Pleistoceno. Es decir, si hemos estado 2 millones de años presionados por ciertas cosas, pues que ahora no son las mismas, es muy poco probable que en estos últimos 10.000 años hayamos tenido cambios significativos en el cerebro o en el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, digamos, es un sistema muy intrincado que lo que va a hacer es que si vos cambias una cosa al sistema nervioso, cambian automáticamente otras que están acopladas. Entonces, ellos lo que ven es que este sistema nervioso es poco probable que haya cambiado durante los últimos 10.000 años. Por eso se enfocan en el Pleistoceno o en el Paleolítico, pues que es la versión arqueológica del Pleistoceno. Y pues lo que plantean ellos es que todos somos descendientes de estos individuos de acá, ¿cierto? Del Paleolítico. Y como tal, todos compartimos una herencia comportamental común. Entonces, el objetivo científico a largo plazo de la psicología evolutiva es el mapeo de la naturaleza humana a nivel universal, ¿cierto? Y el enfoque de ellos es universalista. Es como enfocado en qué compartimos todos mentalmente. Entonces, ¿qué respuesta dan ellos frente a la variación comportamental? Es que la condición universal es compatible con la idea de la diversidad de comportamiento humano. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una perspectiva similar con las reglas de decisión de la ecología de comportamiento humano. Aquí en este caso se llama estrategia dependiente del contexto. Entonces ellos dicen que los entornos, ¿cierto? Los ambientes, son interruptores que cambian los outputs, las respuestas comportamentales del programa universal, de este programa que compartimos todos. Y le hace que esta respuesta sea de manera adaptativa y dependiente del contexto. Entonces ellos ven la mente como una especie de máquina de disco. Entonces vos, digamos, el entorno presiona este botón, generas tal respuesta, ¿sí? Tal canción. Este botón genera esta respuesta adaptativa, etc. Otra respuesta, pues, digamos, fisiológica, que es una adaptación. Entonces también ven la mente como una navaja suiza. Entonces cada mecanismo psicológico sería análogo a una sola cuchilla. Y sobre todo mantienen un enfoque modular de la mente, es decir, ellos hablan de que la mente tiene ciertos módulos que están, digamos, dispuestos a resolver problemas adaptativos. Y esos módulos tienen como función solucionar problemas específicos. Aquí tenemos, digamos, los módulos que supuestamente han identificado los psicólogos evolucionistas, digamos, el módulo del lenguaje, de la elección de pareja, el comportamiento sexual, la paternidad, la amistad, la acumulación de recursos, la evitación de enfermedades, que ahorita vamos a hablar más de porque pues, es un buen ejemplo para hablar de también la conexión entre todas las perspectivas, la evitación de depredadores y el intercambio social. Entonces, un ejemplo de esto. Darwin, pues Darwin ha sido, así como Aristóteles, el precursor de muchas disciplinas posteriores. Darwin es un precursor dentro de la evolución de muchas ideas que no serían desarrolladas en su época, sino posteriormente. Aquí Darwin, por ejemplo, habló sobre el asco, argumentó que el asco es universal en los humanos y que esa expresión facial es reconocible en diferentes culturas. Es la misma, entonces está hablando de una naturaleza común humana, una emoción común humana, ¿cierto? Que estaría relacionada con lo que piensa la psicología evolucionista, que es la mente humana. Aquí, el asco tendría una función de proteger contra enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a testear esto. Digamos, en este momento pueden estar viendo esta imagen y puede que algunos estén teniendo la mueca de asco, etcétera, porque estoy apelando a que todos seamos, de donde seamos, paisas, bogotanos, de donde seamos, estamos con un programa cognitivo similar, un programa mental similar para evitar las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa?
que, bueno, esto no basta, digamos, para yo decir que esto es real, que todos compartimos esta emoción. Hay que hacer, digamos, o hay que testear realmente si esta emoción se refiere a algo en la mente, y segundo, si tiene un correlato, digamos, con el fisiológico, y segundo, si todos las compartimos. Entonces hay que hacer predicciones comprobables, hay que testear esta hipótesis. Digamos, una predicción es que el asco se siente con mayor fuerza ante un estímulo de enfermedad versus un estímulo neutral, es decir, para ligar el asco como una emoción que está relacionada con el módulo de habitación de enfermedades. Y la dos es que operaría de manera similar en todas las culturas. Por ejemplo, este estudio hace esto, hace una encuesta a nivel internacional donde muestra dos imágenes, una imagen que denota enfermedad y otra imagen que no denota enfermedad, digamos una versión modificada. En este caso, pues los líquidos azules, pues digamos, no, en nuestra historia evolutiva, pues el azul no ha sido como, o este tipo de coloración de los fluidos no ha sido como muy denotante de enfermedad, pero ese tipo de fluidos, así como amarillentos, también como con sangre y eso, pues sí, ¿cierto? Digamos, esto, lo que se ha visto es que genera una reacción más de asco que, digamos, esta versión de la imagen igual esto. Un individuo con mucho, digamos, granos o barros en la cara, un individuo sin tantos, aquí un metro solo, y aquí un metro lleno de gente que, pues, que hoy no lo vemos es por el coronavirus, pero digamos, esto es pertinente para la discusión actual. Esto, digamos, da un poco más de aversión. Igual esto, digamos, todo esto, estos gusanos, pues, que son estos parásitos, perdón, y comparados con estos gusanos, pues, que no tienen un carácter parasitario, etcétera. Digamos, la gente en general, el 98% de las personas encontraron las imágenes que relacionadas con la enfermedad, perdón, como más desagradables o más asquerosas que sus pares neutrales, estas pares neutrales. Y también lo que se ha visto es que cuando ustedes ven imágenes asquerosas, hay un aumento de la producción de ciertas moléculas involucradas en el sistema inmune. Entonces, aquí tenemos que el TNF-alfa, por ejemplo, ante el factor necrosis tumoral, aumenta cuando ves una imagen repugnante, y también la albúmina, que es una proteína transportadora implicada en el sistema inmune. Y pues ellos ligan ese resultado al riesgo de enfermedad, y hablan de que esto puede darle bases a una hipótesis, pues, que es el eje neurointestino-inmune, ¿cierto? Porque, digamos, lo que se plantea es que, por ejemplo, cuando vos comes algo y te cae mal, vos generas una aversión hasta ante esa comida y te dan, por ejemplo, náuseas. Y vos volvés a ver esa comida y si te da una cosa ahí como que, uy, no voy a comer eso. Es porque todo el sistema neurológico de aversión de la enfermedad está conectado con el intestino y con el sistema inmune, y eso hace que vos comportamentalmente cambies tu actitud frente a ese alimento, ¿cierto? Digamos que mira que también ahí es como muy dependiente del contexto, y el cuerpo, pues, digamos, tiene una adaptabilidad frente a qué puede ser peligroso y qué no. Y también, pues, aquí se explora a nivel de correlatos neuronales el asco y cómo se relaciona con la moralidad, porque pues, parece que así como la evolución, digamos, lo que hace generalmente es reclutar vías que ya existen en el cuerpo y trabajar sobre ellas. Entonces lo que pasa es que parece que hay una cosa que llamamos el asco moral. Es cuando hay un individuo o un grupo de individuos que tienen comportamientos que nos parecen inmorales, muchas veces relacionamos esos comportamientos con una reacción o una emoción de asco, pues como que, uy, no, que asquerosa esta persona, pues, con lo que hizo. Y parece ser que sí hay una correlación, pues, digamos, de esta emoción moral con la emoción más fisiológica del asco frente a la comida, por ejemplo, otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que sí hay diferencias, es decir, se activan regiones del asco de la comida, pero también otras regiones diferentes. Aquí en este artículo que se van a investigar cuáles son los que se relacionan con el asco más, pues, por ejemplo, frente a la comida o la enfermedad o los patógenos, etcétera, y no frente a la moralidad. Entonces, vemos que hay adaptaciones universales. Dale. Diego, para ahí un momento para comentarte lo que están aquí opinando en el chat. Están hablando, bueno, una pequeña discusión también sobre el papel que tiene la educación para que la reacción frente a ciertos estímulos permanezca. Entonces, Daniel nos comenta, por ejemplo, que hay una filósofa que le perdonemos ahí el argumento de autoridad, que es Marta Nussbaum. Sí, ella habla del asco como emoción moral. Sin fines de lucro, dice que el asco se enseña a los niños una vez han adquirido suficiente conciencia a partir del asco, por ejemplo, a las heces. ¿Cuál sería tu opinión frente a esto? Sí, no, claro. Y el papel que tiene la educación para que las reacciones permanezcan. Claro, como los seres humanos somos organismos altamente sociales, o sea, no somos los únicos organismos sociales, pero somos organismos mega sociales, muy sociales, y digamos, nos basamos mucho claro, en la enseñanza, pues, pero en la imitación también, etcétera, y ahorita lo vamos a ver más cuando miremos
Cultural Evolution, la evolución cultural, pues como también enfoque en estos temas. Y claro, lo que pasa es que, por ejemplo, se han hecho experimentos de esa forma. Ustedes conocen estas escobillas pues, con las que uno limpia el inodoro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una chica, una investigadora que se llama Valerie Curtis en Reino Unido, que investiga mucho esta pues, emoción del asco, ¿cierto? Y su rol adaptativo, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo que ella hace es que tenés una sopa, ¿cierto? Y esa sopa te la revuelve con esta escobilla pues, en el que se limpia el inodoro, pero ella te muestra que esa escobilla está totalmente limpia, está nueva. Te la revuelve, ¿cierto? Y luego dice, tómesela. La mayoría de la gente no se la va a tomar, ¿cierto? O también hace lo mismo, coge una cucaracha y la autoclava, ¿cierto? La calienta y la hierve y para que eso no tenga ninguna bacteria y la mete así en la sopita y luego la saca y le dice, tómesela, ¿cierto? Entonces ella lo que quiere hacer es mostrar que, por ejemplo, cosas como la escobilla, que no tienen, pero de ninguna manera, pues, digamos, una representación biológica, pues, en nuestro pasado, es decir, en el Pleistoceno nunca estuvimos expuestos a escobillas para limpiar inodoros, pero dado que nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, asociamos esa escobilla con las heces, que sí están muy relacionadas con emociones, pues, con riesgo de enfermedad que tuvimos en el pasado, y tenemos, pues, todavía hoy. Dado que podemos hacer esa conexión mental y aprender de eso, claro, automáticamente en nuestro cuerpo se manifiesta esta emoción de asco. Entonces, claro, somos individuos o es una especie muy social, muy contextual, y también esto puede ser una adaptación, como ahorita vamos a ver cuando miremos la adaptación cultural, pues porque, digamos, estos comportamientos pueden también estar hablando de adaptaciones, pero de otra forma diferente. Listo. Entonces, bueno, esta pregunta puede ser muy pertinente. Hay una adaptación universal según la psicología evolutiva. Hay que ver si es adaptativa hoy. O sea, eso es una pregunta, digamos, pertinente, ¿cierto? Que los psicólogos evolutivos no responden que realmente la mayoría de comportamientos no son adaptativos, o la mayoría no, perdón, muchos comportamientos no son adaptativos, otros sí, pero lo que ellos investigan sobre todo son los que no son adaptativos, digamos, su foco de interés. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿será que actualmente hay diferencias en el fitness de humanos con diferentes niveles de sensibilidad al asco? ¿Será que los individuos que tienen más nivel de asco tienen más hijos o tienen mejor calidad de vida o mejor estado de salud, etcétera? Esto realmente es muy poco testeado por la psicología evolutiva. Se he visto pues artículos que hablan por ejemplo, correlacionan el asco con las ideologías políticas. La gente que suele tener una mayor sensibilidad al asco suele ser más conservadora. La gente que tiene una sensibilidad menor al asco es más liberal o más abierta pues al cambio. Bueno, y eso explica también otras cosas. De hecho, Martha Nussbaum también creo que habla de lo mismo, a nivel también de político, pues ideológico. Pues otra pregunta pertinente es si nuestro sistema nervioso dejó de evolucionar después del Pleistoceno, pues porque ¿será que realmente el cerebro es tan difícil de cambiar como para que no evolucione en los últimos 10.000 años? Y pues sí, los psicólogos evolutivos aquí, pues PS Evolution Psychology, no miden eso porque suponen que es una adaptación universal, pero puede ser que sea una adaptación actual, ¿cierto? O sea, no es nada descabellado que también haya comportamientos que sean adaptaciones actuales, o que haya comportamientos que no hayan surgido en el Pleistoceno, sino que hayan surgido recientemente. Y entonces estén en concordancia con el ambiente que tenemos actualmente. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta también pertinente, y es si hay algún lugar para la cultura en el estudio de las adaptaciones y el comportamiento humano. Porque miremos, por ejemplo, este caso, muchos, por ejemplo, les parecerá asqueroso comer saltamontes, pero pues en muchas culturas se come saltamontes. Entonces, uno ¿cómo explicaría que siendo el asco una emoción universal, en una se coma saltamontes y en otra no se coman saltamontes, ¿cierto? Y lo que hablamos ahorita, claro, la educación es un factor muy importante en nuestro desarrollo como especie social. Entonces vamos a ver qué es lo que falta, por qué la psicología evolutiva y la Human Behavioral Ecology no tienen tanto enfoque en esto. La Human Behavioral Ecology se enfoca en las adaptaciones, las respuestas adaptativas que podrían, por ejemplo, relacionarse más con la primera perspectiva de Gould sobre el tema. Y la psicología evolutiva se refiere más a estas adaptaciones que surgen del mecanismo darwiniano de selección natural. Pero pues falta una forma de adaptación, pues que sería la que exploró Gould también aquí, que es la cultural adaptation, ¿cierto? La adaptación cultural, que es no darwiniana. Entonces aquí, como siempre, pues, o como muchas veces, Darwin fue un precursor también de ideas sobre este tema. Entonces Darwin en este libro de Descent of Man, aquí él habla de la evolución del lenguaje y dice, pues bueno, pues ya dado
lo que ya he hablado sobre biología evolutiva, pues bueno, la supervivencia de ciertas palabras favorecidas en la lucha por la existencia es selección natural. Digamos, él dice que eso es selección natural, pero a nivel de lenguaje. Y pues aquí ya introducimos el tema de la cultural evolution. Aquí hay dos perspectivas, digamos, no sé si compitiendo, sino hay dos perspectivas que han tratado el tema, la memética y la evolución cultural. La memética, pues bueno, pues muchos biólogos pues sabrán que el término meme pues no viene pues de Facebook, ni de 9gag, ni de Instagram, ni nada de eso, sino que viene de Richard Dawkins, que en el gen egoísta pues él hablaba de que así como el gene, o sea, el gene, la palabra gene, gene, pues es la unidad de información genética que se transmite. También podríamos hablar de una unidad de información cultural, que sería en vez del gene, el meme, ¿cierto? El meme. Y esta información cultural también se replicaría, ¿cierto? Estaría en nuestras mentes, ¿cierto? Podría ser como un virus también que infecta nuestras mentes y pasa de una mente a otra mente y así sucesivamente. Entonces uno podría también estudiar la cultura desde un punto de vista evolutivo. Y también tenemos la cultura de la evolución, pues que tiene ciertas diferencias con la memética. Y pues hoy nos vamos a centrar en la cultura de la evolución, pues que no hay tiempo, pues un poco para hablar de la memética, y porque también la cultura de la evolución ha tenido más resultados, mejores modelos, etcétera, que la memética. Entonces, la cultura de la evolución, pues, o sea, sobre todo métodos filogenéticos para comprender la variación humana. Por ejemplo, este árbol es un árbol de lenguas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las indoeuropeas, por aquí las romances, etcétera. Entonces, uno también puede estudiar, digamos, las palabras como paquetes de información, así como los genes. Así como en los genes uno ve mutaciones entre individuos, ¿cierto? Y entre más distantes estén esos individuos a nivel evolutivo, o pues más difieran a nivel histórico, mayor cantidad de mutaciones van a tener. Igualmente acá, por ejemplo, uno puede tomar la palabra madre, que es muy parecida a muchas lenguas, modern, muta, etcétera, y uno puede analizar, digamos, los cambios en las letras o en los fonemas, para ver qué tanto las lenguas se distan. Digamos, uno esperaría que la palabra madre se parezca más entre español y el portugués o francés que entre el español y el mandarín, ¿cierto? Porque la distancia que separa esos lenguajes es mucho mayor, el español y el mandarín respecto al español y el portugués, ¿cierto? Entonces, digamos, es una de esas, digamos, perspectivas sobre cómo la cultura evoluciona. También hacen estudios empíricos, más observacionales, etcétera, y también estudios experimentales, con gente pues que también transmite pues en condiciones de laboratorio, bueno, con medios controlados, ciertos paquetes de información cultural. Entonces, ¿qué es la cultura? Bueno, aquí sí tengo una definición. Es la información capaz de afectar el comportamiento de los individuos que adquieren de los miembros de su especie a través de la enseñanza, es una de las formas, la imitación y otras formas de transmisión social, ¿cierto? Que no serían, digamos, la única, la enseñanza y la imitación. Y pues, ¿qué es esa información? Puede ser conocimiento, creencias, valores, actitudes, etc. Ahora, una pregunta pertinente es, ¿la cultura se adapta? ¿Podemos hablar de adaptación en la cultura? Entonces, de acuerdo con Leontin, pues, que es el que escribió el artículo con Gould, pues, el que demuestra ahorita, del paradigma pavloviano, él pues es de formación genetista de poblaciones, y lo que él dice es que para que haya evolución o adaptación se requieren, digamos, tres características básicas, que es variación, y digamos, en la cultura hay variación, obviamente, hay competencia, claro, en la cultura también hay competencia, digamos, la manera en que uno, por ejemplo, dice amigo, uno le puede decir a alguien amigo, parce, papi, bebé, bueno, un montón de formas en las cuales uno le puede decir a alguien amigo o lo que sea. De hecho, hace poco, pues, hace unos años, papi se puso como muy de moda. Digamos que eso muestra, pues, que hay un montón de palabras que están compitiendo para darle cuenta del mismo concepto, o conceptos muy similares. Y pues tiene que haber herencia, es decir, que esa cultura se transmita, ¿cierto? Que se transmita de padres a hijos, pero no solo de padres a hijos, sino también horizontalmente, pues que es una diferencia también en cómo los humanos pasamos información genética, y cómo los humanos pasamos información cultural, que también puede ser de manera horizontal, no solo vertical de padres a hijos. Entonces uno podría ver que sí, esto está presente en la cultura. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aumenta el fitness? Es decir, ¿qué tanto se replica esa información cultural y la hace en adaptación? Uno podría decir, bueno, dadas dos variantes, algunos individuos pueden ser más propensos a adoptar una variante que otra. ¿Qué es lo que hace precisamente que unos individuos adopten más un patrón o una información cultural que otra información cultural? Entonces aquí en la cultura de evolución se habla de varios sesgos que hacen que esta distribución no sea completamente aleatoria. Está el sesgo, por ejemplo, de prestigio, que es que si alguien de prestigio, de estatus,
da cierta información cultural, mucha más gente la va a seguir. Hoy tenemos, por ejemplo, los influencers, pues, que modifican el comportamiento cultural de mucha gente, lo que consumen, lo que dicen, lo que hacen, etcétera, ¿cierto? También es de conformidad, y es que si la mayoría, por ejemplo, gran parte del grupo hace algo, pues vos también lo haces, simplemente por presión, digamos, del grupo. Pero, digamos, aquí voy a explorar sobre todo el sesgo, que es el sesgo de contenido, que es muy importante porque va a permitirnos conectar la evolución cultural con otras ideas, pues, por ejemplo, de la psicología evolutiva. Y aquí en este caso, uno copia las variantes que se ajustan a sesgos cognitivos preexistentes, es decir, la cultura no evoluciona de manera aleatoria, ¿cierto? Eso lo dijimos. Pero ¿qué pasa? Que la manera en la que vos integrás la cultura, los rasgos culturales que vos recibís, cómo los transmitís y cómo los concebís, no es completamente aleatorio, ¿cierto? Digamos, yo aquí estoy tomando, por ejemplo, agua, ¿cierto? Entonces yo tengo la palabra agua, que es muy simple. Yo también podría decir, no sé, para puta, no sé, cualquier palabra rara. Resulta que esa palabra tan rara y tan complicada, pues no será muy transmitible culturalmente, o muy fácilmente transmitible, porque demanda más energía cognitiva para poder aprender esa palabra, transmitirla, que la gente que no la sabe la entienda, etcétera, ¿cierto? Digamos, eso ya es un sesgo muy básico, ¿cierto? Un sesgo por la simpleza a nivel, por ejemplo, de las palabras. Incluso, pues, le puse un montón de as a esa palabra, y eso ya denota, pues, que tengo un sesgo. El sesgo es que quiero hacer una palabra simple. O sea, no podría haber inventado una palabra más compleja, con más elementos diferentes, etcétera, pero bueno, no lo hice porque tengo también un sesgo cognitivo que no me permite crear cualquier palabra así como rápidamente, ¿cierto? Entonces hay sesgos cognitivos que hacen que la cultura no evolucione de manera aleatoria. Diego, paremos ahí, por favor. Entonces, tengo varios comentarios aquí en el chat. Bueno, preguntas. Jonela nos pregunta que según la definición de cultura que utilizaste, entonces el humano es una tabla rasa sobre la cual se escribe información cultural. O sea, es decir, el niño nace sin cultura. Listo. Me responde eso y ya te hago la otra. Listo. Bueno, no. Por ejemplo, aquí cuando hablo del sesgo de contenido, estoy mostrando que no es una tabla rasa, es un organismo que tiene ciertos sesgos a nivel de para integrar, digamos, información cultural a su cerebro, ¿cierto? No todo es igualmente probable que se integre culturalmente al cerebro, no es igualmente probable cierta información cultural que otra información cultural. Ahorita igual voy a hablar de eso un poco más a profundidad, pero claro, no. Aquí lo que se habla es de que la cultura per se, como paquete de información, puede evolucionar en sus propias reglas, por así decirlo, y necesita, digamos, portadores que la lleven, ¿cierto? Esos portadores que somos los humanos no somos portadores que la lleven así como, no sé, como súper amablemente, ay, sí, venga usted, llega acá y venga, yo la transmito allí, no, ¿cierto? Cuando llega hay sesgos para recibirla y cuando la transmitimos hay sesgos para transmitirla, que es lo que voy a mostrar en el siguiente experimento. ¿Cuál otra pregunta hay por ahí? Listo, la otra es sobre si hay algo en común. Ahí nos pregunta si hay algo en común entre la herencia cultural y la genética, y luego nos dice que si hay algo similar a la deriva genética, pero a nivel cultural, a nivel memético. Sí, listo, vale. A ver, hay similitud entre la herencia cultural y la genética, era la otra pregunta, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué tienen en común? Listo, vale. Bueno, por ejemplo, la memética se ha enfocado mucho en hacer muy equivalentes, o pues más o menos equivalentes, los términos gen y meme, diciendo pues que también se replican, por ejemplo, tienen un carácter como más conservativo, pero también hay mutación, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que lo que se ha encontrado, pues lo que se ha visto es que es muy difícil definir, por ejemplo, qué tanto delimitar la información cultural. La información cultural puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser un fonema, un morfema, puede ser una idea, puede ser un conjunto de ideas, puede ser una ideología, puede ser una institución, puede ser un montón de cosas, puede ser un hacha, puede ser la cabeza de un hacha, puede ser el palo del hacha, puede ser como amarras el hacha, la cabeza del hacha frente al palo del hacha. O sea, digamos, es mucho más difuso cómo definir la información que se transmite a nivel cultural. La memética trató de marcarla muy bien, pero no, digamos, ha fracasado mucho, pues, como en equiparar mucho la genética a la memética, ¿cierto? Los mecanismos que operan ahí. La evolución cultural, pues, esta perspectiva, que no es la misma que la memética, tiene un poco más de flexibilidad a la hora de lidiar con esta, digamos, nebulosidad del concepto de cultura. Pero claro, hay un montón de cosas que tienen en común. Ser información, tener variabilidad, tener competencia, ¿cierto? Ser heredables,
ser transmitibles de un organismo a otro, etcétera. Y vamos a ver pues que también uno podría hablar de adaptación a nivel de cultura. Entonces, ¿y la otra pregunta era cuál? La otra pregunta era en la misma línea, si podría existir algo como una deriva memética, así como existe la deriva genética. Claro, pues puede haber un error de muestreo fácilmente. ¿Qué pasa? Pues que ese error de muestreo tiene que actuar sobre la información. Por ejemplo, si hay una biblioteca que se quema, pues algunos libros se quemarán y otros no, y pues eso no dependerá de si esa información que hay en el libro era más exitosa en el cerebro humano o no era más exitosa. Pues bueno, ya hablo del cerebro humano, pues porque igual el humano es cultural, pero pues no es el único organismo cultural pues, que transmite información cultural. Y claro, pues también si hay una catástrofe, pues, y la gente que tiene cierto conocimiento, pues, se muere en esa catástrofe, pasa igualmente. O sea, si, digamos, opera la misma deriva, pues, genética, pues, entre comillas, a nivel cultural. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que este sesgo de contenido que les dije, que es que hay sesgos cognitivos que hacen que la cultura no evolucione de manera completamente aleatoria, se puede dar, y hay experimentos o hay estudios experimentales que precisamente testean si esto es cierto, ¿cierto? Pues aquí en este paper, lo que hacen es hacer a la gente jugar teléfono roto. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta que es, ¿adaptación biológica podría hacer que una variante cultural fuera más adaptativa? ¿Cierto? Es decir, como que el sesgo biológico, ¿cierto? Nuestra base biológica puede hacer que una variante cultural sea más adaptativa o que prolifere más que otra. Puede que en el cerebro humano prolifere más esta idea y en el cerebro, no sé, de chimpancé prolifere más esta otra idea más fácilmente, ¿cierto? Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué puede como sesgar eso, ¿cierto? Para pues, poner el ejemplo pues, de que no seríamos tablas rasas. Entonces aquí lo que pusieron es a la gente a jugar teléfono roto y había elementos clasificados como altamente asquerosos en la historia pues, que tenían que transmitir. Y lo que se dieron cuenta, y había elementos que no eran asquerosos, y lo que se dieron cuenta es que los individuos cuando pasaban la información de ellos mismos a otro individuo, ¿cierto? La transmitían, los caracteres que notaban asco, que notaban esa emoción, que lo connotaban, eran más conservados y también se inventaban más palabras que servirían al asco. Es decir, como que los individuos mutaban la historia de manera no aleatoria. Mutaban la historia para que, digamos, los elementos asquerosos de la historia se conservaran más y también aparecieran nuevos elementos en la historia que fueran asquerosos. Entonces hay una mutación no aleatoria en cómo la historia pues, se transmite. Porque la cultura, pues digamos, tiene un carácter transformativo también, tiene un carácter replicativo, replicativo no, perdón. La cultura, sobre todo cuando se transmite, el individuo lo que hace es adquirir esa información, pero esa información no la quiere, digamos, de manera muy clara y la tiene que reconstruir en su cerebro. Entonces aquí ellos se enfocan en el papel transformativo de la cultura. Pero también hay agente selectivo. Entonces aquí, en este experimento número 2, aquí se eligen las diferentes historias, pero no se alteran. Es decir, vos puedes elegir qué historia quieres contar, pero no puedes modificar, no puedes alterar. Entonces aquí ya estamos enfocándonos en la parte transformativa de la cultura. Entonces aquí la historia más asquerosa era la que era más preferida para transmitir. Es decir, aquí hay un sesgo en cuál variante cultural es la que transmitís, sin tener que modificarla. Entonces en ambos experimentos se sesga la información hacia el contenido asqueroso, es decir, el módulo mental que tenemos de habitación de la enfermedad está operando para hacer que la cultura no se transmita de manera aleatoria. De hecho, aquí, en este campo de la evolución cultural, se habla también de atractores, así como en sistemas dinámicos, etcétera, donde el atractor que hace que la transformación digamos, el camino pues que lleva este rasgo cultural, las trayectorias del rasgo cultural no son completamente aleatorias, sino que se tienden a agrupar en ciertos puntos, ¿cierto? Aquí, ¿qué sería el atractor? Es que el sesgo cognitivo humano del asco, ¿cierto? La emoción del asco, sesga cómo esa información cultural se transforma en el tiempo. Entonces, digamos, el sesgo de asco operaría como un atractor. Y también, pues, operaría como un agente selectivo, no aleatorio, porque aquí cuando no se tiene que transformar la historia, pero se tiene que seleccionar qué contenidos que integras, también se hace de una manera no aleatoria. Hay predisposiciones que hacen que la cultura opere. De hecho, un investigador pues, muy famoso pues, en este campo, que lo que dice es que la cultura se adapta en el ambiente genético y los genes se adaptan en el ambiente cultural, pues en los humanos, ¿cierto? Digamos que
Una se adapta en el ambiente, la cultura, en el ambiente genético, y es seleccionada y ahí se adapta, ¿cierto? No puede adaptarse sobre nada, la del cerebro no es una tabla rasa que haga que todo sea igualmente exitoso, sino que hay ciertas predisposiciones. Y de igualmente, los genes nuestros, dado el carácter cultural nuestro, también se adaptan a la cultura, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección, que es la teoría, pues, gen-cultura. Ahora, también uno podría decir, ¿será que todas las adaptaciones culturales aumentan el fitness de los individuos, el fitness biológico de los individuos? Y no podría ver que no, pues también había tradiciones biológicas mal adaptativas que también pueden evolucionar. Es decir, vos puedes tener un patrón cultural que sea adaptativo porque prolifera mucho, pero esa información cultural puede ser mal adaptativa a nivel biológico. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, los condones o la vasectomía, etcétera, ¿cierto? Que cada vez, pues, digamos, cobra más auge porque, pues, tenemos el sesgo también cognitivo de que queremos más libertad, por ejemplo, ¿cierto? O, por ejemplo, con anticonceptivos, por ejemplo, con los condones, el módulo mental de evitación de la enfermedad también hace que nos queramos proteger de enfermedades y por eso usamos el condón. Pero eso también lo que diría es que, bueno, por un lado nos protege de enfermedades, pero por otro lado disminuiría nuestra capacidad reproductiva, ¿cierto? Pero el caso es que la píldora anticonceptiva pues sería un ejemplo, pues, ya que no tiene que ver tanto con la enfermedad, o por ejemplo la vasectomía. Y esa información cultural que se transmite y es exitosa, ¿cierto? Por también sesgos cognitivos que tenemos, pero no es adaptativa lógicamente. Entonces uno podría encontrar esa contradicción también en la evolución cultural comparada con la evolución genética o biológica. Entonces aquí hay propiedades interesantes pues para estudios evolutivos, y es, bueno, los individuos, por ejemplo, ante un problema ecológico, podrían tomar su alta capacidad cultural para aprender, para ver, digamos, qué comer, ¿cierto? Uno puede, digamos, ver en una comunidad, bueno, qué comen ellos, y con eso yo aprendo qué comer, y así me libero, pues, de tener que hacer ensayo de error y, pues, de pronto morirme, ¿cierto? ¿Con quién aparearse? Pues, también, bueno, este tipo de acá tiene alto estatus, entonces me voy a aparear con ese tipo, o esta mujer de acá, pues, parece ser que la gente la desea porque es muy bueno, no sé, cualquier cosa, pues la cuestión es que esa información cultural puede transmitirse y hacer que tengamos un mejor éxito biológico, ¿cierto? Copiando a otros. Y esto podría potencialmente integrarse con la Human Behavioral Ecology, es decir, la ecología del comportamiento humano, que como recordarán, no tienen un problema con saber qué es lo adaptativo del comportamiento, es decir, qué es lo que se adapta. Porque un comportamiento puede ser adaptativo, pero puede ser que ese comportamiento sea adaptativo a nivel cultural, simplemente que la información cultural prolifera más porque aumenta el fitness de los individuos, entonces los individuos, como ven que les va bien, la replican más. O podría ser que esa información cultural aumente el fitness biológico de los individuos. Pero entonces, digamos, uno no tendría que enfocarse siempre en el fitness biológico de los individuos. Podría también tener en cuenta el fitness a nivel cultural. Entonces uno podría hablar en herencia, en esta perspectiva de Human Behavioral Ecology, de herencia de estrategias y no de genes, ¿cierto? Y eso podría, digamos, un poco más solucionar el debate, pues, y el conflicto, pues, que hay con la psicología evolutiva. Y también lo que se ha visto es que la selección del grupo, pues, que ha sido muy controversial a nivel de la biología evolutiva, puede operar más fácilmente en la cultura, pues, porque la cultura evoluciona mucho más rápido y uno puede establecer más fácilmente barreras culturales por sesgos cognitivos humanos. Por ejemplo, uno puede encontrar que en ciertas regiones sobre todo de individuos, de poblaciones no industriales o preindustriales, uno a 10 kilómetros, una comunidad, y vos te vas a 10 kilómetros de esa comunidad, y la comunidad que es del lado habla un lenguaje muy diferente, una lengua muy diferente de la comunidad uno que es que analizaste. Y si vos estudias genéticamente, ellos se parecen mucho a nivel genético, pero cuando los analizas culturalmente no son tan comunes, no son tan similares. Y es porque, claro, vos podés, con base a ciertos sesgos cognitivos biológicos, como, bueno, no, yo solo estoy con mi grupo, solo coopero con los de mi grupo y ya, ¿cierto? Vos podés aprovecharse de esas emociones, por ejemplo, de miedo frente al extraño, y hacer que esa evolución cultural no se transmita de una población a otra población. Puedes establecer barreras mucho más fácilmente con el comportamiento, mientras que, pues, con el comportamiento cultural, mientras que a nivel genético es mucho más difícil, digamos, establecer una barrera, ¿cierto? Que impida que vos puedas intercambiar genes, puedas recombinar, etc. Entonces, bueno, aquí ya dije lo que se podría dar en la Human Behavioral Ecology, podría ser la información cultural, que mejore el fitness biológico de los portadores, por eso sería un comportamiento adaptativo, aunque no sería una adaptación como tal en el comportamiento a nivel biológico, pero sí a nivel cultural.
Y bueno, y aquí también podríamos hablar de que el sesgo de contenido que vimos ahorita con el ASCO está de acuerdo con los módulos de la psicología evolutiva. Es decir, el módulo del ASCO hace, que es un módulo que compartimos todos los humanos, hace que la transformación cultural no se transmita de manera completamente aleatoria. Aquí ya vamos a ver la cuarta perspectiva, la última perspectiva. No sé si hay preguntas antes de pasar a esta perspectiva. Yo diría que podemos continuar. Había algunas opiniones que están alrededor de lo que es nature versus nurture, pero pues también ya te has dirigido al respecto. Si quieres hablar más al respecto o si quieres continuar. Listo, vale. Bueno. Entonces voy a continuar aquí, pues porque igual esto sigue con el tema más centrado un poco en el carácter biológico. Entonces, esto, digamos, los autores hablan de la evolución en cultura como un cruce híbrido entre la evolución cultural y la psicología evolutiva, con el rigor matemático en la mezcla pues, de estas cosas. ¿Qué pasa? Que esta gente sobre todo viene de background, de una formación más de genética de poblaciones. Entonces, digamos, muchos de esos modelos están basados en la genética de poblaciones. Bueno, también se llama teoría de la herencia dual porque pues hablan de dos sistemas, la herencia genética y la herencia cultural al mismo tiempo. Y pues que todo, digamos, se comporta, pues, digamos, de una manera, ¿cómo se llama esto? Como en un bucle, pues, digamos, ¿cierto? Como que se retroalimentan una a la otra constantemente. Y eso explicaría, digamos, un poco la complejidad, pues, del comportamiento humano. Es la misma definición de cultura. El aprendizaje cultural depende de estructuras de adquisición de conocimiento evolucional biológicamente, es decir, no somos una tabla rasa, hay ciertas bases biológicas que permiten que la cultura se desarrolle. Aquí, en la psicología evolutiva, pues sabemos que la cognición es universal, es decir, se enfocan en mecanismos mentales que compartimos todos. En este caso, la Gene Culture Coevolution se enfoca también estudia la diversidad genética en la cognición, es decir, ellos también pueden decir, bueno, no, estas poblaciones de acá difieren en mecanismos cognitivos frente a estas otras poblaciones y eso hace que la cultura que integren pueda ser un poco diferente, o que también la cultura que tienen influya en qué genes tienen, ¿cierto? Uno puede ver el caso con la digestión de la lactosa, la persistencia de la lactasa pues, para digerir la lactosa, que en las poblaciones asiáticas no es tan común, ¿cierto? Porque no tienen un pasado ganadero, mientras que las poblaciones europeas y africanas y las descendientes de esas poblaciones europeas y africanas sí tienen como esas variantes genéticas que les permiten hacer eso. Entonces, digamos, ahí la cultura, que es diferente, que evolucionó de manera diferente, hace que a nivel genético haya diferencias. Y también esto puede operar en la cognición. Por ejemplo, si hay una baja tolerancia al alcohol, si yo tengo una baja tolerancia al alcohol, es mucho menos probable que yo me vuelva un adicto o un amante del whisky, ¿cierto? Entonces, que si alguien tiene una alta tolerancia al alcohol, pues es mucho más fácil que ese individuo adquiera el comportamiento o la variante cultural de gustarle el whisky y reunirse en clubes, hablar tomando whisky, etcétera, ¿cierto? Digamos, ahí se vinculan mucho las dos. ¿Y qué ha pasado? Que se han encontrado en los estudios de Gene Culture Coevolution que hay efectos culturales en el genoma en los últimos 50.000 años, es decir, como que la psicología evolutiva se enfoca en el Pleistoceno y dice pues que esos millones de años pues no pueden ser cambiados por lo que ha pasado actualmente. Lo que han encontrado ellos es que no, pues que parece que ser que sí hay marcas de selección y de evolución a nivel comportamental desde los últimos 50.000 años. ¿Qué pasó en los últimos 50.000 años? Que primero, los humanos se extendieron desde África alrededor del mundo, es decir, un gran cambio de ambientes, hubo una conexión enorme de ambientes diferentes. Hubo aumentos rápidos en las densidades poblacionales, sobre todo, por ejemplo, con la agricultura. O sea, la densidad poblacional aumentó un montón porque ya al tener agricultura había más cantidad de calorías disponibles para poder alimentarse y tener más hijos, etc. Entonces también la agricultura, la domesticación, digamos, de plantas y animales y la dieta, pues son cambios culturales importantes que influyen en qué genes tenemos o qué variantes genéticas tenemos. También, digamos, hubo un montón de patógenos animales, pues por la domesticación, por tener un montón de animales pues concentrados, pues que también es lo que vemos hoy en día con el coronavirus, pues que precisamente las enfermedades pueden proliferar muy fácilmente cuando tenemos un montón de animales juntos y puede saltar de una especie a otra. Y eso también modifica, digamos, el patrón cultural, modifica cómo nos comportamos a nivel biológico o qué variantes biológicas tenemos. Y también hay presiones autoimpuestas que tienen que ver con la teoría de construcción del nicho, y es que nosotros, a ver, primero, digamos, en la evolución, tradicionalmente se ha visto al organismo como un agente pasivo, ¿cierto? Como que por encima está toda la ecología, ¿cierto? Todo el ambiente, y ese ambiente causa presiones sobre el individuo, y ese individuo, los individuos, perdón, en una población, solo aquellos que tengan las variantes apropiadas para
solventar, sí, para solucionar esos problemas ambientales son los que proliferan, ¿cierto? Pero digamos, el individuo en su ontogenia no es que modifique mucho el ambiente. Digamos que lo que se ha visto es que, bueno, al igual que los humanos, muchas especies, pues, modifican mucho su ambiente, ¿cierto? Como los castores que hacen presas, etcétera, pues modifican el ambiente en el que tienen y modifican sus propias presiones evolutivas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos cambios culturales, esos cambios, digamos, a nivel demográfico, ambiental, etcétera, son cambios que no surgen de un papel pasivo del humano, surgen de un papel activo del humano. El humano lo que hace es generar un patrón cultural que a su vez lo selecciona al mismo, ¿cierto? Como que crear ganadería, ¿cierto? Tomar leche es un patrón, es un cambio cultural que hace que sus genes sean modificados. Entonces, digamos, esto es una cosa muy importante, pues, que se propone desde la coevolución gen-cultura. Por ejemplo, también se ha visto que los modelos en cultura muestran que también, por ejemplo, la cultura, o sea, estos cambios culturales, esta información cultural podría aumentar las tasas evolutivas en humanos rápidamente. Es decir, puede que los humanos las tasas, digamos, de cambio hayan sido menores antes de la revolución cognitiva, por ejemplo, que después. ¿Cierto? Digamos que cuando empiezan a generarse diferentes patrones culturales, hay un aumento de la tasa evolutiva. De hecho, lo que han encontrado es que el 10% del genoma humano puede haber sido afectado por una selección reciente hace 50.000 años, ¿cierto? El 10% del genoma, que es la verdad bastante grande, dado lo corto, pues, del periodo histórico. Y lo que se ha visto es que esos genes suelen estar involucrados con cambios en la dieta, en la respuesta inmune, y también los genes expresados en el sistema nervioso, que pues putativamente uno podría pensar que pueden estar relacionados con el comportamiento. Entonces, la suposición de la psicología evolutiva de que los humanos dejamos de evolucionar mentalmente hace 10.000 años, pues puede ser falsa. De hecho, la psicología evolutiva lo que dice es que la mente es un conjunto de complejos genéticos coadaptados que no pueden responder rápidamente a la selección. Cuando vos tenés una red de genes que interactúan entre sí, y esa red es demasiado, o sea, digamos, hay un nodo está demasiado conectado con otro nodo, si ese nodo cambia, si hay una mutación en ese nodo, puede que los otros nodos que están acoplados a ese nodo también sean muy afectados. Entonces, digamos, la evolución ahí es un poco más difícil de que ocurra porque, digamos, un cambio pequeño puede tener efectos muy grandes. Pero ¿qué pasa? Que hay estudios como este estudio de acá que hablan de que hay una evidencia de una rápida evolución de los genes que están en la periferia de las redes de genes cerebrales, es decir, los nodos que no están tan conectados con otros nodos, los que no son hubs, por ejemplo, pueden fácilmente cambiar, y esos genes que se han encontrado que han cambiado recientemente están sobre todo en la periferia de esa red. Entonces uno podría decir, bueno, no, es probablemente en los últimos 10.000 años, claro, el comportamiento ha cambiado, ¿por qué? O los módulos han cambiado, ¿por qué? Porque pues uno puede modificar esos nodos pues que no están tan conectados, y eso lleva pues a un cambio mental que no se corresponde con el pleistoceno, por ejemplo. De hecho, hay evidencia de selección sobre ciertos genes que están relacionados, por ejemplo, con el transporte de la serotonina, también con receptores de dopamina, glutamato y glicina. Ha habido cambios muy recientes en esos receptores olfativos, proteínas asociadas a la sinapsis, genes vinculados al tamaño del cerebro, también han cambiado muy recientemente. El receptor de dopamina D4, que está vinculado en la conducta de búsqueda de novedades. Y es muy curioso porque cuando ellos trazan, digamos, la historia evolutiva de este gen, pues cuando ha habido un cambio muy, muy fuerte, ellos lo corresponde con la migración fuera de África. Es decir, parece ser que puede ser, o sea, es una hipótesis, que los humanos que salieron de África hayan sido humanos que estaban mucho más predispuestos a buscar la novedad, ¿cierto? Como tenían unos alelos que los hacía de ser un poco más arriesgados a colonizar nuevos ambientes y migrar. Entonces, que los humanos que se quedaron podrían ser un poco más conservadores a la hora de migrar, pues, ese tipo de cosas. Bueno. Entonces, la pregunta, si nos estamos adaptando, que también hacía parte pues, de esa charla, que pues el título estaba también adapting, porque la pregunta es si nos estamos adaptando, dado que la psicología evolutiva dice que no, o que es un proceso muy lento, pues según la Gene-Cultural Coevolution, la verdad sí nos estamos adaptando. Entonces, ya como para ir finalizando, esto ya es una comparación de los enfoques, y digamos que para dar una explicación evolutiva a un comportamiento, uno tiene que responder, digamos, en general 5 preguntas, y es, bueno, ¿cuál es la información heredable que ayuda a construir? Segundo, los mecanismos psicológicos que subyacen a, bueno, voy a leerlo así como de corrido. Información heredable que ayuda a construir mecanismos psicológicos que subyacen a respuestas conductuales, a estímulos ambientales, y cómo estas respuestas tienen efectos sobre el fitness, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en ninguna perspectiva de las que acabo de mencionar
responde las 5 preguntas o los 5 enfoques, ¿cierto? O los 5, digamos, elementos clave para estudiar el comportamiento evolutivo. Digamos, la psicología evolutiva estudia el 2, el 3 y el 4, es decir, estudia los mecanismos psicológicos, claro, las respuestas conductuales también las estudia, y también los estímulos ambientales en los cuales se desarrolla esa respuesta también los estudia. La Human Behavioral Ecology sobre todo se enfoca en respuestas conductuales, qué estímulos ambientales hay, porque se enfoca sobre todo en esa variación ambiental, y cómo esa variación tiene efectos en el fitness. Por ejemplo, esto es algo que no estudia la psicología evolutiva, el fitness, ¿cierto? Y por ejemplo, la Gene Control Evolution se enfoca sobre todo en la formación heredable, porque digamos tiene un enfoque más de genética de poblaciones, más molecular. También que los mecanismos psicológicos subyacen a esto, por ejemplo, en el estudio que vimos de los genes del cerebro, el sistema nervioso, que han sufrido cambios recientes, y como por ejemplo este alelo de la dopamina está relacionado con la búsqueda de novedad, y 5 efectos del fitness, en el fitness de estos variantes genéticas, ¿cierto? También, digamos, se preocupan por esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, digamos, uno escucha mucho la crítica, pues, desde la gente que no hace ciencia, de, bueno, no, es que, ¿por qué no estudian todo al mismo tiempo? ¿Por qué no tienen un enfoque holístico? ¿Por qué tan reduccionistas? Y es que, pues, cuando uno entra, pues, a ver cómo se hace la ciencia, pues, es muy difícil tener modelos que integren todas las variables al mismo tiempo. Eso es demasiado difícil, pues, y es también computacionalmente muy demandante, etcétera, y es difícil, pues, integrar todo, etcétera. Entonces, lo que uno generalmente hace en ciencia es tener un enfoque reduccionista, siendo consciente de que es reduccionista, responder preguntas por aparte. Entonces, digamos, la psicología evolutiva responde esas preguntas, tal, y luego la Human Behavioral Ecology la responde de esta manera, y luego la Gene Control Evolution de esta otra manera, ¿cierto? O abordar el problema de este enfoque, de este enfoque y de este enfoque. ¿Qué pasa? Que luego puede haber ya gente que se le guste más dedicarse a integrar perspectivas, y eso los pueda vincular de alguna manera, ¿cierto? Pero, digamos, no debería uno decir que no, es que esta perspectiva es la que debe mandar la batuta, tener la batuta pues en el estudio evolutivo del comportamiento, no. Digamos que creo que tiene también que ver con los gustos, digamos, de cada uno. Si a uno le gusta más, por ejemplo, la modelación y ver cómo esos modelos se acoplan al comportamiento, y uno le gusta más estudiar comunidades preindustriales, etcétera, cazadores recolectores, etcétera, pues uno se podría ir más por la Human Behavioral Ecology. Si uno le preocupa más como lo que tenemos en común todos los humanos, pues la psicología evolutiva tiene mucho mejor. O si uno tiene un enfoque más de genetista de poblaciones, también le gustan mucho los modelos, la matemática, etcétera, podría tener un enfoque más de Gene Control Evolution, ¿cierto? Digamos que no tiene por qué ser un conflicto, pues, fuerte, y que ese conflicto, pues, también está dado por no entender qué es que algo sea adaptativo, de qué nivel estamos hablando, de qué información estamos hablando, si es de la genética o si es de la cultural, y cómo, pues, estas entidades, pues, interactúan entre sí. Entonces, pues, digamos, bueno, aquí en inglés era take home message, pero pues y ustedes están en la casa probablemente, entonces, digamos, mensaje para llevarse la cama, no sé. Uno, y es que las adaptaciones biológicas en el comportamiento y los comportamientos adaptativos no son lo mismo. Es decir, adaptación no es lo mismo que comportamiento adaptativo, lo vimos desde el principio. La cultura puede mostrar adaptaciones y puede mostrar cómo estas están influenciadas por adaptaciones biológicas, es decir, cómo la cultura no evoluciona de manera completamente aleatoria, y cómo también esta información cultural afecta comportamientos adaptativos. La evolución cultural puede explicar parcialmente por qué un comportamiento puede ser adaptativo sin ser una adaptación, ¿cierto? Y esto podría ayudarle mucho al enfoque de la ecología del comportamiento humano, porque aquí la confusión con la psicología evolutiva pues puede saldarse un poco por decir, no, es que la estrategia es como tal, es la que es adaptativa y aumenta el fines de los individuos, pero no tiene que ser que es una adaptación como tal genética. La cultura, como vimos en la Gene Control Evolution, puede aumentar la tasa de evolución de los genes, ¿cierto? Y una de las suposiciones de la psicología evolutiva de que las adaptaciones no son recientes podría estar equivocada, dada la evidencia reciente genómica en la Gene Control Evolution, de que en los últimos miles de años ha habido ciertos cambios fuertes a nivel cultural que también han hecho que los genes hayan cambiado, y porque sobre todo los genes que están en nodos que no están muy vinculados con otros nodos. Ya, eso es todo. ¿Preguntas? Listo, Diego, muchísimas gracias por tu charla, aprendimos mucho. Voy a darte algunas preguntas que ya están formuladas, pero si tienen más preguntas, por favor, es momento de que las hagan. Bueno, Aimer nos estaba hablando aquí de que él quería saber, es como una curiosidad. Alelos de arriesgados, quisiera saber cómo se llama esa proteína que codifican. Él dice eso así, no sé. Bueno, es el alelo D4 de la dopamina. O sea, la dopamina está implicada en muchas cosas, pero está implicada en la recompensa, que está, la dopamina D4. Hay varios receptores de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está implicado en la búsqueda de novedad, en la recompensa, en la adicción, ¿cierto? Etcétera. Hay un montón de componentes asociados a la dopamina.
Generalmente los neurotransmisores tienen muchas funciones y dependiendo de dónde se peguen, ¿cierto? De dónde actúen, tienen funciones diferentes. En general, el LOD4 está implicado en la búsqueda de novedad, ¿cierto? Y se ve que es más frecuente en poblaciones que salieron de África. Entonces, es una hipótesis, digamos, no es que se haya confirmado, no, es que está probado, pues, que los humanos que salieron de África tienen esta variante que los llevó a aventurarse más allá, pues, de lo conocido. No, pues no es que esté confirmado, pero digamos que es una hipótesis que se puede testear. Es decir, de la dopamina D4. Listo, la siguiente pregunta la hace Prime. Él dice, entonces puede decir uno que hubo una tendencia hacia un aumento de la curiosidad asociado a lo que estabas hablando de la dopamina. Sí, pues digamos, uno podría hipotetizar, no es que se hayan encontrado, uno podría hipotetizar, claro, que puede ser que los individuos más arriesgados fueron los que salieron a migrar, ¿cierto? A ir a ambientes diferentes a los que no estaban para nada acostumbrados. Pero como digo, es una hipótesis. Listo, Jonela nos dice, ¿cuáles serían esos autores o corrientes que encierras en psicología evolutiva? Bueno, pues autores, la psicología evolutiva es, digamos, la perspectiva más famosa, más pop del enfoque evolutivo del comportamiento humano, porque trata temas que tienen mucho sex appeal, como por ejemplo la selección de pareja, ¿cierto? Porque los hombres seleccionamos pareja de esta manera y las mujeres de esta otra manera, ¿cierto? Bueno, es muy pop y hay muchos libros pues, de divulgación científica en psicología evolutiva. Por ejemplo, bueno, los fundadores de la psicología evolutiva son Leda Cosmides y Toby, no me acuerdo cómo se llama, yo creo que es John Toby, fueron los que dieron como el marco así como conceptual pues grande de la psicología evolutiva. Entonces, digamos, leerlos a ellas es como, de ellos es como recomendable, Leda Cosmides y John Toby, pero también, digamos, un muy buen divulgador e investigador es David Buss, sobre todo investigador, no tiene tantos libros pues como sobre el tema, pero David Buss es un muy buen investigador en el campo, muy reconocido pues al menos. Donald Simons, pues que lo vimos ahorita, pues que había la crítica de la Human Behavioral Ecology. Y digamos, también hay autores pues que están como ni fu ni fa, por ejemplo, pues ni fu ni fa no, que no son completamente pues dedicados a la psicología evolutiva como investigación, como Steven Pinker, que se dedica más es como a divulgarla más que a investigar en el campo, pues. Steven Pinker, ¿quién más? Bueno, no sé, pues no se me viene a la mente como autores, bueno, creo que también Jared Diamond, él está como entre la Human Behavioral Ecology y la psicología evolutiva, pues tiene como medio ambos enfoques. Sí, yo creo que esos serían como como los principales. Listo, Catalina por acá nos pregunta, bueno, ella quiere ponerte a especular. ¿A dónde crees que se dirige la evolución de la cultura humana? ¿Qué presiones de selección estarían actuando? Bueno, eso no sé, no me puedo pensar tanto en eso. Pues yo soy muy mal futurólogo. O sea, no es un tema que me guste tanto como aventurarme a predecir, porque a mí me gusta mucho es mirar en retrospectiva, a mí me gusta mucho es como coger datos y ver qué pasó en el pasado. Yo soy más como razonamiento abductivo, como de ver qué pasó, de por qué lo que vemos hoy es como es, ¿cierto? No me gusta tanto como la simulación, pues, o coger un modelo y ver qué va a pasar en el futuro, cosas así. No es como que mi pasión. Yo igual diría que primero estar tan interconectados pues tiene que tener un rol pues súper importante en cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a cambiar. Por ejemplo, vemos que hoy en día hay un gran aumento de la depresión y la ansiedad por el uso masivo de redes sociales, sobre todo en adolescentes pues, después de los 12 años y eso, que es, por ejemplo, las chicas, sobre todo las mujeres, usan mucho Instagram. Y, por ejemplo, hay un actor que se llama Jonathan Haidt, que tiene un libro que se llama The Coding of the American Mind, donde él analiza, por ejemplo, estos casos o este aumento pues tan significativo pues de la ansiedad y la depresión, y pues tiene que ver con eso de estar exponiéndose, pues subiendo fotos y viendo cuántos likes tienes y que yo no sé qué sitio tiene más likes que yo, etcétera. Es como una competencia mucho por el estatus, que claro, así nos ha acompañado mucho en esta historia evolutiva. Somos también seres no solo sociales, sino seres de estatus, buscamos estatus por todos lados y queremos seguir a que tengamos estatus, etcétera. Pero pues ahora, estando tan interconectados, eso creo que va a tener un efecto mucho más fuerte, digamos, que creo yo que en el pasado. ¿Qué más podría suceder? Por ejemplo, yo soy vegetariano, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces me interesa el tema. Se ha visto, por ejemplo, que las poblaciones de la India tienen ciertos alelos que mejoran el procesamiento de ácidos grasos omega 3 que no tienen otras poblaciones que no han sido tradicionalmente vegetarianas. Creería yo que, pues puede que no, porque la medicina también hace que la selección sea menos fuerte,
Creo que también este cambio también de la gente en consumir menos carne podría llevar a un cambio también en cómo, pues no a nivel comportamental, pero sí, digamos, en cómo se procesa en la comida, ¿cierto? Digamos que los individuos que tengan mejor eficiencia para procesar alimentos vegetales, pues puede tener un poco más de éxito, dado que el rasgo cultural, que es el vegetarianismo, digamos, no es biológico, es cultural, pero digamos eso, como es tan exitoso, pues tiene alcance, pues al menos, yo cada vez veo más gente así, puede modificar como las variantes genéticas pues, que hay en la población. Bueno, y no sé en qué más aventurarme. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló, me escuchan? Sí, Sebas, ¿Aló? dale. Dale, ¿Aló, me dale. escuchan? Ya. Oíste, me fui... Me fui... Escúchame, no me Hola. estaba. Ok, ya. Listo, Diego, te quería comentar que tienes muchas felicitaciones en el chat. También las personas nos están preguntando sobre nuestros canales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Colebola Antioquia. Les pasé el link de nuestro canal en YouTube por si quieren volver a ver esta charla o por si quieren compartirla. Vamos aquí con una última pregunta. Esta nos la hace Iván Daniel con respecto a la evolución de las palabras y el lenguaje. ¿Se podría heredar biológicamente reacciones ante el tono y al lenguaje corporal que se usan? ¿En que se usan? Tono y lenguaje corporal en que se usan. Yo creo más que... A ver... No, yo la verdad pues no podría dar una respuesta a eso. Yo sí creo que ya hay una predisposición a qué palabras y la manera en qué manera recibimos las palabras, ¿cierto? En qué manera recibimos esas expresiones, pues, por ejemplo. Tenemos una versión a que se use un tono fuerte, etcétera, ¿cierto? Bueno, también dependiendo de si, digamos, el individuo es alto en la jerarquía o no es alto en la jerarquía, pues eso puede estar sesgado. Pero pues no me aventuraría a decir que eso vaya a causar un cambio en las futuras generaciones, no sé. Pero la verdad, me considero agnóstico frente al tema. Quería mostrarles algo antes de irme. Es un experimento muy famoso, pues, o que fue muy famoso recientemente, que habla de cultura en moscas. Lo puedo explicar así como rápidamente. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de esto. ¿Qué pasa? Bueno, esto es como un experimento donde ponían a ciertas hembras a observar a hembras y machos copular, ¿cierto? Digamos, las ponían a ver porno, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Los investigadores pintaban a las moscas de verde o de rosado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que esto no era aleatorio. Digamos, los investigadores hacían que, digamos, más hembras copularan con los verdes o que más hembras copularan con los rosados. Y cuando las hembras observaban ese comportamiento, cuando ellas ya luego eran las vírgenes, pues eran ya puestas a copular, elegían a los machos que habían visto que copulaban más. Es decir, cuando veían que sus compañeras hembras copulaban más con los verdes, forzadamente, pues porque los investigadores lo forzaban, no es que ellas les atrajeran más los verdes. ¿Esto qué pasa? Que esta información ellas la usaban para ir a copular y, digamos, esa información también se heredaba, digamos, a nivel de generacional, ¿cierto? Digamos, las generaciones posteriores seguían prefiriendo las verdes o los rosados. Por ejemplo, aquí se ve, cuando la proporción era del control que es 50 y 50, es decir, las hembras veían 50% copular con verdes, 50% copular con rosadas, pues no había como ninguna diferencia, pues no había como ninguna transmisión cultural de preferencia. Pero con un mínimo sesgo de 60%, por ejemplo, aquí de verdes, o 60% aquí de rosadas, ahí mismo se ve un cambio en la herencia cultural. Es decir, como que este patrón de elección, que no tiene ninguna base genética, o sea, ser verde o ser rosado es una cosa pues artificial y no hay ninguna preferencia anterior por el rosado o por el verde. ¿Qué pasa? Que estas hembras, por un sesgo psicológico pues, de preselección, pues que opera muchas hembras de muchas especies, incluida la humana también, pues, las hembras de nuestra especie prefieren muchas veces un hombre que sea muy admirado por otras hembras, ¿cierto? Y se ha visto muchos experimentos. Aquí también opera lo mismo. Con un mínimo sesgo del 60% ya se ve que las hembras prefieren esa información cultural o la usan para reproducirse. Entonces me pareció como muy interesante que incluso en organismos es como las moscas, la información cultural sea un mecanismo operante, pues o que pueda operar en teoría.
Listo, Diego, muchísimas gracias. Ya terminamos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el próximo jueves con una charla que va a dar Efraín Cardona alrededor de los orígenes biológicos de la matemática. Va a estar muy interesante y concluimos con este ciclo sobre el comportamiento y sobre el cerebro. Así que tengan una buena noche y gracias por seguirnos, muy pendientes de nuestras redes sociales. Listo, muchas gracias, chao.